tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. A partir de este momento comienza un nuevo capítulo de Guía a tu Cuerpo. Hoy hablamos sobre la tuberculosis, que es una enfermedad que a pesar de tener cura, sigue arrebatando a millones de vidas anualmente. Acompáñenos en este recorrido para conocer más acerca de este tema. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Edson Sánchez. Bienvenidos, bienvenidas. Sigue habiendo alrededor de 1.600.000 personas que mueren por una causa que se puede curar de una manera fácil. Ahora mismo la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo, mucho más de lo que mata el SIDA o lo que mata la malaria, que son las otras dos enfermedades que podrían ir detrás de ella. Por lo tanto, hablar de que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, en absoluto, una enfermedad muy del presente. Vamos a dar un repaso por las fechas más importantes en materia de salud de esta misma semana. El 25 de abril, el mundo conmemora la lucha contra la malaria, con el objetivo de llamar la atención sobre una enfermedad prevenible y curable, la cual requiere del esfuerzo de todos para que no siga siendo la causa de muerte de hasta 400.000 personas anualmente. Desde el año 2000, la prevención de la malaria o paludismo ha tenido un importante papel en la reducción del número de casos y de decesos, fundamentalmente a través de la expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado de interiores con estos productos. Según la Organización Mundial de la Salud, los nuevos casos de paludismo se han reducido en un 21% entre 2010 y 2015. En este mismo periodo de 5 años, las muertes por paludismo han disminuido en un 29%. Y muchas son las noticias que se mueven en nuestras redes sociales. Vamos a revisar las más importantes de esta semana. El Ministerio de Salud yemení declaró un estado de emergencia tras el último brote de cólera que se ha desatado en las últimas semanas en medio de las crecientes temperaturas. Las estadísticas del ente gubernamental mostraron que hasta los momentos se han confirmado 327 muertes relacionadas con el cólera y más de 160.000 casos de infección o sospecha de infección. En las últimas 3 semanas, las autoridades de salud locales establecieron 29 centros de tratamientos de emergencia para la epidemia en Sana, capital yemení, con ayuda de organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, pues más del 30% de los casos confirmados y sospechosos de cólera se encuentran entre los niños. La guerra civil de 4 años en el país ha sido culpada por causar la epidemia a tal escala. La guerra ha provocado no solo la pérdida de más del 55% de la capacidad de atención médica del país, sino también la contaminación masiva del agua, la tierra y los alimentos. Asimismo, la situación se ha deteriorado debido a que los inmigrantes ilegales contribuyen a la propagación más amplia de la enfermedad. Muchos miembros del personal médico de Yemen también se han infectado debido a la falta de protección efectiva en tratamientos anteriores. Desde abril de 2017 han existido 2 graves epidemias de cólera en Yemen, las cuales han acabado con la vida de 3.070 personas y han provocado más de 1,5 millones de casos de infección y sospecha de infección, llevando a ser este brote de cólera el peor del mundo hasta ahora. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote de ébola en la República Democrática del Congo no constituye una emergencia internacional, a pesar de que el número de casos continúa aumentando en algunas áreas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que el organismo llegó a esa conclusión al observar que la epidemia no representa una preocupación internacional y que no haría ninguna diferencia en el compromiso y en la capacidad de la OMS para combatir el brote.
Por su parte, los expertos de la organización insisten en redoblar los esfuerzos para detectar casos, identificar y hacer un seguimiento de todos los contactos. Entre tanto, Tedros instó a la comunidad internacional a que intensifique su compromiso financiero para poner fin al brote, ya que, según dijo, no pueden intensificar esfuerzos si no cuentan con fondos suficientes. La República Democrática del Congo declaró un 10º brote de ébola en 40 años el pasado mes de agosto de 2018 en la provincia nororiental de Kivu del Norte, antes de que el virus se propagara a la región vecina de Ituri. Aunado a esto, también existe cierta resistencia dentro de las comunidades a las medidas preventivas y a las instalaciones de atención. Marta Reyes, directora general de Vigilancia para la Salud Pública, relata que han fortalecido la vigilancia en puntos fronterizos y puntos de entrada como en el aeropuerto Augusto C. Sandino, donde existen de forma permanente un sitio de vigilancia internacional del Ministerio de Salud por distintas alertas que se presenten. Estamos vacunando a las personas que no tienen respaldo, sobre todo las personas que están de cara a la atención de las personas que vienen del extranjero, para asegurar que cualquier adulto, ya sea que trabaje en institución o comerciantes que están en esas áreas, tengan la vacuna y tengan la protección requerida. También nosotros estamos asegurando la activación de nuestros equipos de respuesta rápida que llamamos nosotros para cualquier evento especial, que ante la presencia de un caso sospechoso podamos dar esa respuesta inmediata, atender el caso, hacer las medidas de control e investigación correspondientes, y tenemos ya definidos en diferentes hospitales puntos para asegurar, si hubiese un caso sospechoso, poder aislarlo inmediatamente y poder realmente restringir que se pueda transmitir a otras personas. En este centro vacunan alrededor de 150 niños al día. Las coberturas de vacunación se dan en los 153 municipios del país y aunque aseguran que un 80% acude a los centros, existen otras alternativas para el 20% que no asiste. El esquema de vacuna es que se pone una vacuna al año de vida del niño y un refuerzo a los 18 meses. También hacemos estrategias de terreno, hacemos visitas de terreno, llevamos un censo de niños a vacunar por barrios, por sector, y cuando ellos no acuden, porque a veces los padres pues aducen que trabajan o no les dio tiempo, entonces lo que hacen en nuestro equipo de salud familiar y comunitario visita los hogares para completar los esquemas de vacuna. A nivel nacional existe una campaña de prevención de enfermedades para hacer conciencia y esta va de la mano con las jornadas de vacunación. Pues para mí bien, porque uno como madre no quiere ningún mal para los hijos, pues. Y para mí la salud de mi niña es importante. Evita las enfermedades como la rubiola y el sarampión. He visto que si no se la pongo puede ocasionarle severos daños y consecuencias, secuelas. Desde 1994, Nicaragua no reporta casos de sarampión, un sistema que se ha fortalecido desde el año 2007 en dos aspectos claves para el país: la vigilancia y la vacunación gratuita, tomando en cuenta que las alertas se mantienen durante todo el tiempo que sean necesarias. María José Díaz, Telesur Managua. Al regreso de esta pausa, le mostramos los detalles del estatus actual de la tuberculosis en el mundo. No se aparte, quédese con nosotros. Anualmente se reportan 10 millones de casos de tuberculosis, una enfermedad infecciosa que constituye una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. ¿Quieren conocer más sobre este tema? A continuación se lo presentamos. Tos severa por más de 2 semanas, fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga son los síntomas de la tuberculosis, una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis, que casi siempre ataca a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que afectan a los seres humanos, pues según diversos estudios científicos, su antigüedad data desde hace 15.000 años. Según la Organización Mundial de la Salud, esta patología representa una de las crisis de salud más preocupantes del mundo,
al ser una de las enfermedades infecciosas más mortales. De acuerdo con datos del organismo, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Por lo menos en 2017 se registraron 10 millones de personas contagiadas con esta afección, de las cuales 1,6 millones murieron por esta enfermedad. Para ese mismo año enfermaron de tuberculosis 1 millón de niños y 230.000 infantes murieron debido a esta causa. Aunque hace unos años se creía que la tuberculosis permanecía bajo control, en la década de 1980 se registró un resurgimiento de esta enfermedad, especialmente en países de bajos recursos económicos. Por esta razón, los médicos han bautizado a la tuberculosis como una epidemia de injusticia. A pesar de que la patología mantiene su presencia en el mundo entero, las naciones como India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica son las que presentan un 87% de los nuevos casos. A pesar de tener cura y ser una afección prevenible, la tuberculosis se encuentra entre las 10 peores enfermedades del mundo. Sigue habiendo alrededor de 1.600.000 personas que mueren por una causa que se puede curar de una manera fácil. Ahora mismo la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo, mucho más de lo que mata el SIDA o lo que mata la malaria, que son las otras dos enfermedades que podrían ir detrás de ella. Por lo tanto, hablar de que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, en absoluto, una enfermedad muy del presente. Las repercusiones sociales y económicas de esta enfermedad son devastadoras, tal como es la pobreza, la estigmatización y la discriminación. Las personas de bajos recursos económicos son un blanco fácil para la tuberculosis, pues la falta de alimento o las malas condiciones higiénicas facilitan el camino de las bacterias para atacar. ¿Quién me dijo que cualquier enfermera, que cualquier persona que se dedique a la tuberculosis no tenga claro que además de la enfermedad tuberculosis hay algo más? Una parte social, pues que cambie de profesión. El hacinamiento, la desnutrición y el mal acceso al diagnóstico y tratamiento hacen que la pobreza siempre haya sido el aliado histórico de la tuberculosis. Mucho antes de que se conociera qué producía la tuberculosis y mucho antes de que hubiera tratamientos eficaces para la misma, la tuberculosis ya bajaba, tan solo por mejora de condiciones socioeconómicas. De tal manera que nosotros podríamos llegar a decir que con un adecuado reparto de la riqueza en el mundo, la tuberculosis se batiría en retirada. Uno de los principales riesgos de esta enfermedad es que se transmite por vía aérea, es decir, puede transmitirse de persona a persona a través del aire, al estornudar o toser en un mismo espacio. Solo basta con inhalar unos pocos gérmenes para infectarse. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de su vida una probabilidad de 10% de contagiar a otras personas. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para aquellos cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, malnutrición, diabetes o los consumidores de tabaco. Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas pueden ser leves durante muchos meses, y por ello, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica, y allí es cuando transmiten la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, un paciente tuberculoso puede infectar entre unas 10 a 15 personas por contacto estrecho y en caso de no recibir el tratamiento adecuado, 2/3 partes de los infectados mueren. Y si se transmite por vía aérea, ni el señor con una tuberculosis puede dejar de respirar, ni los señores que están alrededor pueden dejar de respirar. Ninguno de los dos. No se conoce ninguna persona y no hay ningún plan de la OMS para poder vivir en aldea. Aunado a esto, el Banco Central de España indica que la tuberculosis es una de las enfermedades más rentables por dólar invertido y aún el tratamiento para esta enfermedad sigue siendo una vacuna creada hace 45 años. Tienen más tuberculosis los pobres de los países ricos que los ricos de los países pobres. Siempre ligada a la pobreza. Y los pobres y la pobreza, ¿de acuerdo?, no son segmentos influyentes política o socialmente. Y por eso se le da poca importancia. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a más de 30 países, incluidos algunos de los más ricos del mundo, a reconocer el peligro continuo de la tuberculosis y tratar de eliminarla para el año 2050, ya que si bien esta enfermedad es curable y prevenible, las medidas e inversiones mundiales siguen siendo insuficientes para poner fin a la epidemia.
No se puede lograr nada sobre la tuberculosis de la noche a la mañana, excepto las decisiones audaces de los gobiernos. Si los gobiernos toman decisiones audaces, con todas las intervenciones necesarias para ser implementadas. Esperamos ver la epidemia de tuberculosis en estos países para 2035, a menos de 10 casos por millón de personas por año. Por lo tanto, para 2050 realmente se eliminará la tuberculosis, lo que significa menos de un caso por millón de personas por año. Acabar para 2030 con la epidemia de tuberculosis es una de las metas relacionadas con la salud incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015. La OMS ha dado otro paso más, estableciendo para 2035 la meta de reducir las tasas de mortalidad e incidencia en un 95 y un 90% respectivamente, para situarlas en niveles similares a los actualmente imperantes en los países con baja incidencia de tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud ha identificado 8 áreas prioritarias para todos estos países, para acercarlos más a la eliminación. Incluyen intervenciones entre personas en alto riesgo, las poblaciones vulnerables, como las personas VIH positivas, migrantes, personas sin hogar, las más pobres en esencia. El tratamiento de aquellos que están en riesgo, con la profilaxis o, por supuesto, el tratamiento de los que tienen la enfermedad. Estamos hablando de vigilancia, estamos hablando de fortalecer la investigación y, en particular, la investigación en términos de adaptación de estas intervenciones a la configuración del país. Es importante entonces que los gobiernos amplíen el alcance de las intervenciones asistenciales y preventivas en materia de tuberculosis, prestando una especial atención a los enfoques con gran impacto, integrados y centrados también en los pacientes. Con esto hacemos nuestra segunda pausa. No se aparte de Guía tu Cuerpo. La prevención siempre será nuestra mejor aliada, por eso traemos una serie de recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son aquellas causadas por microorganismos patógenos, como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos, y pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Para prevenir este tipo de patologías, compartimos las siguientes recomendaciones. Consejos para evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Mantenga sus vacunas al día. Siga las recomendaciones para la vacunación de niños y adultos. Aplíquelas oportunamente. Lave bien sus manos con agua y jabón frecuentemente, especialmente si presenta cuadros de gripe o resfriados. Utilice pañuelos desechables para cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar. Sea cuidadoso con la preparación de los alimentos. Asegúrese de hacerlo con las medidas higiénicas adecuadas. Evite compartir cubiertos, vasos y demás utensilios. No beba agua que no esté potabilizada. Evite visitar áreas donde abundan los mosquitos. De ser necesario, use repelente en la piel y la ropa. Si presenta alguna molestia, no dude en acudir al médico y evite automedicarse. Las autoridades sanitarias de Mozambique lanzaron una campaña de vacunación en la ciudad portuaria de Beira, que sufrió los embates del ciclón Idai. Esto en aras de contener un brote de cólera que ya ha infectado a más de 1.400 personas, esto según lo indica la Organización Mundial de la Salud.
El cólera es endémico en esta parte de Mozambique, porque cuando llegó el ciclón, sabían que había un riesgo muy alto de brote de cólera. La población sería extremadamente vulnerable debido a los daños en los sistemas de aguas y saneamiento. Por lo tanto, el gobierno de Mozambique presentó una solicitud al Grupo Internacional de Coordinación, que tiene una reserva global de esta vacuna oral contra el cólera para emergencias. Al menos 745.000 personas han sido beneficiadas por el plan de inmunización contra el cólera, impulsado por la OMS como una respuesta a la epidemia desatada por el paso del ciclón Idai. El Ministerio de Salud de ese país africano declaró un brote de cólera el pasado 27 de marzo y desde entonces hasta su último informe emitido el 5 de abril, se han registrado 2.500 casos y 3 muertes. Esto se debe principalmente a que luego del fenómeno natural, muchos habitantes quedaron damnificados y se vieron obligados a vivir en asentamientos temporales que se encuentran en precarias condiciones sanitarias y sin acceso a agua potable. El cólera es una enfermedad que se transmite por falta de saneamiento. Debes lavarte las manos, especialmente después de ir al baño, no dejar basura tirada y evitar el agua sucia. En vista de la situación, el Ministerio de Salud de Mozambique, en conjunto con la Alianza Global de Vacunas e Inmunización y con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Federación Internacional de la Cruz Roja, hicieron llegar al país casi 900.000 dosis orales de la vacuna contra el cólera. Entonces, la campaña estaba dirigida a 900.000 personas que viven en las comunidades más vulnerables, y eso es en 4 distritos, aquí en Beira y luego en los 3 distritos circundantes de Dondo, Buzi y Amatanda. Hasta los momentos, la jornada de vacunación se ha centrado en la ciudad de Beira, donde residen unas 500.000 personas, y aquellas regiones y campamentos donde las autoridades han detectado un mayor riesgo de propagación de la enfermedad. Estamos haciendo esta campaña porque el cólera es una amenaza importante para la salud pública. Desde que comenzamos a las 7 de la mañana ya hemos vacunado a 1.300 niños en esta escuela. Seguimos vacunando a las otras clases. La OMS ha establecido varios centros de tratamiento que cuentan con al menos 1.200 voluntarios. Los equipos se encuentran liderados por un trabajador sanitario y 3 personas de apoyo para preparar las vacunas y así ayudar a los pacientes. Así llegamos al final. En Twitter usted nos puede conseguir como @guiatucuerpo1 y @EdsonTelesur. También puede visitar nuestro canal de YouTube y escribirnos gustosamente a nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía y nos vemos la próxima.